Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 2 de Ciencias de los Materiales. En nuestra actividad prevista para hoy estaremos hablando de las soluciones sólidas. Mezcla homogénea de dos o más átomos dados sólidos. Acá tenemos, digamos, vaso con agua, una cucharita con sal. Esto sería el soluto, la cucharilla de sal. Esto sería entonces nuestra cucharilla de sal. Y el vaso que está conteniendo con el líquido, en este caso sería agua, sería nuestro solvente, ¿no? Que es la mayor cantidad, conceptualmente hablando, de donde se va a disolver el soluto. Entonces, acá sería la mezcla que resulta de la combinación del soluto con el solvente, es una mezcla que está totalmente diluida, es una mezcla de estado estable. Observamos acá entonces nuestras soluciones sólidas en nuestros arreglos sustitucional e intersticial. Hablado de forma desordenada, fíjense, aleatoria de relleno nuestras secciones vacías o nuestro arreglo ordenado, como habíamos hablado anterior, hablando de cristales o bolsa para los vidrios, ordenado para los cristales. Y la intersticial no es más que un arreglo creando en ciertas cavidades nuestra matriz. Por lo tanto, la información en la red cristalina entrada de esta manera, fíjense, nosotros como va el tejido, se va yendo al plano. Entrada, pero en vez de hundir, saliendo del plano. Una distancia, la cual no es equidistante, de esa entrada, saliendo del plano, del tejido. Observamos entonces nuestra curva de temperatura y humedad. ¿Eh? Dicha curva tenemos acá las dos, las dos saturadas y las sobresaturadas. Todo lo que esté en la parte superior, nos estamos en la curva de saturación. En la curva de saturación serían nuestras sustancias sobresaturadas. Por debajo de ellas, las que no están saturadas. Así que la solubilidad ilimitada es aquella sustancia en las cuales son completamente solubles entre sí. Y la limitada, como su nombre le indica, tiene una limitación. Y depende de la cantidad de solutos que a esta se le agrega.
donde no tiene retorno y ya no es soluble. Observemos acá nuestra curva de solubilidad, carbono e hierro. En la anterior tenemos este eje representando las temperaturas y en este eje, en este caso, tenemos magnesio y carbono. La representación de nuestra curva de solubilidad en este sentido que estoy marcando. Bien, y tomamos como referencia esta temperatura de 1145 grados centígrados o Celsius, la presión 700 punto P, perdón. Entonces aquí tenemos un porcentaje de carbono que va desde 0 hasta el 2%. Acá en el inicio, arrancando la curva, tenemos un porcentaje de 0,08%. Luego sube en función de de la temperatura hasta el punto P y se incrementa ese porcentaje al 0,035%, manteniéndose la temperatura constante del punto P al punto S, y esa temperatura sería mi temperatura P1 de 720,8 grados centígrados. Luego, bajo el incremento de la temperatura, llegamos al punto O, donde se dispara la curva de solubilidad, alcanzando el 2%. Es decir, a una temperatura de esa sustancia o ese material de 1145 grados centígrados, tenemos una solubilidad, una concentración de carbono al 2%. La electrónica de los materiales y sus aplicaciones. Se refiere al comportamiento electrónico o aleaciones y el principio físico de los conductores y semiconductores. En ambos casos estamos hablando de función de comportamiento nivel electrónico de sus moléculas, sus electrones de los materiales, metales, aleaciones, conductores mecánicos, variaciones y semiconductores. Observemos acá, partiendo de la premisa de que los materiales se pueden agrupar en tres grandes grupos, que serían los conductores, semiconductores y los aislantes. Y el comportamiento en su nube electrónica parte del el núcleo, el neutrón, los electrones y el protón. Y este paquete va en función del material correspondiente. Tenemos un ejemplo gráfico. Conductor, este señor, anillos de oro, semiconductor, tenemos aislante. Un semiconductor, un material que conduce, pero en menor proporción que el conductor y el aislante, por supuesto, hace una barrera para que no circule a través de él el flujo electrónico del material. O sea, que los electrones no pueden fluir a través de él.
Por lo tanto, los conductores son constantes en su flujo electrónico, los semiconductores alternantes y los aislantes totalmente no pueden pasar esa barrera. Debemos considerar entonces las propiedades del flujo magnético, que se genera una corriente inducida. Y vemos el campo magnético, el cual es ortogonal o forma 90 grados con nuestro campo eléctrico. Esto debido al flujo de una corriente eléctrica. Por eso es decimos que es una corriente inducida. Estamos generando un flujo a través de un medio, conductor, semiconductor o cualquier otro medio. El aire, un fluido o a ver, un fluido diferente. El aire, agua, gasolina, aceite, pero por lo tanto esto es intrínseco en las propiedades de la materia. Acá los aspectos más importantes radica en nuestros comportamientos no materiales con respecto a esta la solubilidad, la diferencia entre el carbono, el magnesio, diferentes propiedades materiales. Hasta nuestro próximo